poquitos vídeos en internet sobre el tema de la deshidratación, sobre el tema de los efectos de la deshidratación. Cuando es una cosa que a mí en verano tengo que andar con mucho ojo. Una de las razones que no me gusta pegarme palizas en verano es que yo tiendo a deshidratar muy rápido, sudo muchísimo y normalmente tengo esos efectos, algunos de esos efectos de la deshidratación. El otro día hicimos Carmen y yo una ruta bastante dura, una ruta casi llega a los 20 kilómetros, pero con un desnivel de 1100 metros. Se juntaron dos factores. Uno, daban un día nublado y salió el sol, lo cual no me quejo para nada, pero la temperatura subió bastante. El otro factor fue un dichoso PR, que me lo estoy encontrando mucho en Asturias. Son caminos, aquí en Asturias, en cuanto si un camino no se mantiene o no se desbroza, tiende a desaparecer, literalmente, como en la selva. Y este PR, aunque viene marcado en muchísimos sitios, en muchas guías, en mapas, una sección, bueno, más bien dos secciones de ello han desaparecido. Y me lo sigo encontrando además en Wikiloc. Recordáis que os comenté, es un peligro en Wikiloc porque muchas rutas se han subido bajo unas circunstancias y nadie comprueba si siguen, no siguen, si existen, si se han hecho correctamente, si no se han terminado de hacer. Bueno, el caso es que yo me la jugué y dije, bueno, pues tiene que ir por ahí. Y esto nos llevó pues a que la ruta se alargara muchísimo más, fue mucho más compleja. Le juntas que yo suelo llevar el agua justita para no cargar demasiado, y todos estos factores hicieron que yo sí empezara a notar estos síntomas, como puede ser sequedad en la boca, debilidad. No llegué a tener mareos, pero sí tienes un poco de dolor de cabeza. Yo noto la cabeza como que tienes calor, sudas continuamente, aunque ya estés descendiendo, como que estás incómodo. Lo estuve pensando en ese momento y dije, vaya una cosa que hay que prestar cierta atención, porque si esta ruta se hubiera complicado más, tenemos que hacer una ruta de varios días, todo esto te puede llevar al traste. Como ya sabéis, Bluetti es una excelente marca de estaciones de energía y paneles solares. Me lleva ya apoyando un tiempo y yo utilizando sus productos, y en esta ocasión os quiero dejar en la descripción el link a su tienda y un cupón para que podáis aprovecharlo en cualquier ocasión. En cuanto a la ruta, fantástica. Unas vistas, unas perspectivas. Había nubes bajas que iban chocando con las montañas. Íbamos avanzando por crestas, por cornisas. Una maravilla. Ahora, como he dicho, ya me está pasando varias veces. Coges un PR, normalmente en mapas marcados como amarillo, así que me toca volver a bajar. Ruta complicada hoy, no sé por qué me he metido en una selva, todo por seguir un tracking que me daba la cornisa. También suele estar señalizado con marcas blancas y amarillas, como todos sabéis, y marcas, una encontré. No ocurre nada, llevas un mapa descargado, llevas unas nociones del sitio, todo controlado. El PR marcaba por un sitio, donde veías lo más lógico iba por otro. Ya empiezan las dudas, ¿qué haces, qué no haces? También insisto y recomiendo llevar mucha agua, pero yo me gusta llevarlo justito porque más o menos me voy encontrando siempre con arroyos y lo voy llevando bien. Me confié demasiado, el sol atizaba bastante. El problema viene dado porque no solo lo que pierdes es agua, sino que pierdes minerales, y todos estos minerales son los que mantienen un poco tu equilibrio de cuánta agua mantienes, cuánta agua sudas, un poco el equilibrio para poder hacer actividad física. Es que empecé a beberme todo lo que tenía, me bebí 1,5 litros, ya me quedé sin agua
y notas que no estás correctamente, notas que algo pues no te sientes bien. La casualidad es que hace ya un mes y pico, pues antes cuando el verano ya hacía calor, compré los famosos electrolitos, que ya los había probado en el pasado, pero esa pereza siempre de comprar cosas, llevar cosas, y siempre me parecía un poco excesivo, ¿no? Digo, además, si en verano no suelo, en días cálidos, tal, menos mal que llevaba una y me ayudó bastante. Según llegué a un arroyo, pude empezar a hidratarme bien, tomarme una de estas y la ruta terminó mucho más tarde de lo que pensábamos, pero todo correctamente. Lo que quiero decir con esto no solo se trata de beber mucha agua, sino que como perdemos, si sudas mucho como yo con calor, vas a perder unos minerales que a lo mejor con el agua que bebes no los recuperas, y ese equilibrio es importante. Y sobre todo en momentos clave, pues vamos a estar un poquito, digamos, más equilibrados, para no estar desequilibrados. Y ya veis, una cosita tan chorra, pues creo que puede ser muy importante y muy a tener en cuenta. Poco más. Que disfrutéis de vuestras rutas y que nos vemos en el próximo vídeo.